Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Amigas, amigos, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada y, sin embargo, bueno, como siempre, me da un gran gusto saludar a la distancia a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora, nuestra defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana C., ¿cómo te va? Bien, y yo digo exactamente lo mismo. Muchísimo gusto me da estar aquí y estar con ustedes hoy. Qué bueno, Ana C. Estamos, el correo electrónico que les ponemos a su disposición es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook, la red favorita de los mexicanos, aunque dicen que ya está envejeciendo, la Defensoría de las Audiencias RE. Le invitamos, por supuesto, a descargar, a comentar todos y cada uno de 9 programas de una serie que hicimos con mucho cariño y con mucho gusto. Se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Si usted los escucha, si usted comenta, le podemos remitir de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de la AMARC, de Cultura DH y, por supuesto, esta defensoría. Hay que dirigirse a un correo electrónico que es audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio en donde se descargan y escuchan los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias. Pero hay una buena noticia, que el libro se puede descargar gratis, el libro electrónico, ahí mismo, en esa dirección. ¿Verdad, Ana C.? Exactamente, yo digo que también es buena noticia. Gracias, José Ángel. Claro. Oye, estoy muy contento porque tenemos una invitada de primerísimo nivel. Es la doctora Cintia Ottaviano, a quien tuvimos la oportunidad de saludar y conocer personalmente en México en alguna bienal. Ella es la directora de Radio y Televisión de Argentina. Fue la primera defensora del público de la Argentina y es miembro asociada de la Red Internacional de Cátedras UNESCO de Comunicación, fundadora e integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OID, y de la Organización de News Ombudsman, la ONU. Y bueno, pues tiene un larguísimo currículum que, con la cuestión de tiempo, Cintia, pues con eso, si te parece, arrancamos la conversación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes allá hasta Argentina, donde te encuentras. Muy buenas tardes, José Ángel, bueno, Ana Cecilia, a toda la audiencia y a todo el equipo de trabajo que está permitiendo esta transmisión. Gracias. Oye, Ana C., ¿te acuerdas de que había un político mexicano, bueno, hace algunos años, que decía, la moral es el árbol que da moras? Exactamente, ¿no? Sí. Y los códigos de ética, entonces, me pregunto yo. Claro, pero además de todo, pues sigue un poco vigente, ¿eh? Eso de la moral es un árbol que da moras. Y sin embargo, bueno, yo sí quiero completar el currículum no oficial de Cintia, que es la mujer todoterreno de los derechos a la comunicación. En Latinoamérica, ¿a poco no está bonito ese resumen? Pero sobre todo la queríamos invitar hoy, la invitamos hoy porque ella es una impulsora y promotora de lo que es el Código de Ética para la televisión pública en Argentina, después de 70 años de existencia de la televisión pública, que eso es como interesante, ¿no? El contraste, porque 70 años después viene el Código. Yo debo decir que no todo, muy modestamente, desde el IMER, pues casi 20 años después de su inauguración, en Noticias me hacen el favor o el honor de nombrarme directora de Noticias después de que yo era columnista. Yo venía de un periodismo muy crítico y lo primero que me sorprendió, bueno, desde luego fue el nombramiento, pero lo segundo fue, pues, ¿qué iba yo a hacer? ¿Qué iba yo a hacer cuando me llamaran a decir que no le convenía al gobierno en turno tal o cual cosa? ¿Qué les pasaba? ¿Qué no habían leído mi currículum? ¿Qué no sabían que yo venía del periodismo duro y disque puro? Entonces, lo primero que hicimos, o lo primero que traté de hacer, y lo traté de hacer colectivamente, pero no jaló mucho, fue un código de ética.
Yo lo hacía porque creía además, que, por supuesto, en los principios de ética, pero yo lo hacía como una cosa de defensa, para que el día que me hablan dijeran, yo si quieren yo les dejo, ahí está su puesto y su cargo, pero ¿qué creen? No puedo contravenir el código de ética que todos firmamos, que pasó por junta de gobierno, que todos creemos, que además son valores, que es moral periodística, y en ese sentido, en ese entonces, en el 2003, nos funcionó muy bien en la redacción, algunas cosas no. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo hicieron porque también tiene su chiste, para que lo conozcan nuestras audiencias, el proceso, para qué sirven y qué son, en suma, los códigos de ética? Me encanta la propuesta porque seguimos aprendiendo de manera constante y permanente, a pesar de tener décadas en el ejercicio profesional, en la radio, en la televisión, en la gráfica, incluso haber tenido el desafío de ser defensoras de las audiencias, seguimos aprendiendo, de eso se trata, ¿no? Entonces, yo te escuchaba y decía, ¿cuántas similitudes? Porque en mis 30 años de carrera yo no he podido hacer un código de ética hasta que llegué a impulsarlo aquí en la televisión pública. En 30 años intentándolo en licenciatarios, en medios gráficos, en radio, televisión, y no era posible porque, claro, primero que la ética parece haber sido apropiada por los licenciatarios, ¿no? Por los que se erigen como dueños de la comunicación, aunque sabemos que la comunicación no tiene dueños en el sentido de el que pone el dinero, sino que la comunicación es un derecho humano. Entonces, si tenemos que pensar en una titularidad, es una titularidad colectiva, es un bien social, ¿no? En realidad es específicamente un derecho humano. Así como tenemos el derecho humano al trabajo, a la salud, también tenemos el derecho humano a la comunicación. Y la propia pandemia ha demostrado que es un derecho sistémico de las democracias. Sin el derecho humano a la comunicación, bueno, no teníamos la posibilidad, por ejemplo, de ejercer el trabajo gracias al teletrabajo, o incluso la radio, la televisión, las formas de comunicación, que usar Internet como medio, incluso la salud, en fin, hoy más que nunca ha quedado probado que la comunicación es un derecho humano. Entonces, hay algo esencial, que es reconocer que las propias audiencias son actoras decisivas de esa comunicación. No son un punto de rating para que alguien esté haciendo un negocio y gane plata nada más, aunque si una persona mira o no mira, escucha o no escucha un programa. Las audiencias tienen que poder saber, junto con trabajadores y trabajadoras, cuáles son los compromisos que se asumen. Entonces un código de ética pasa a tener esa comprensión inicial. La ética no es dictada por el poder, sino que debe ser construida colectivamente desde las bases empoderadas. Esto quiere decir que aquellos licenciatarios que a veces agarran un código de ética que ya existe, lo copian y lo pegan, lo guardan en el último rincón, en un cajón perdido de un escritorio, y las audiencias no lo conocen, los trabajadores y las trabajadoras tampoco, no se fomenta la formación permanente que requiere un ejercicio responsable, no hay un diálogo en cuanto a una vulneración de ese código de ética. Lo que comenzamos teniendo como conocimiento fundamental entonces es lo que decíamos, que la ética no se escribe desde el poder, sino desde las bases empoderadas, que la ética debe estar en constante dinámica, el código de ética tiene que ser elástico, tiene que estar cuestionándose de manera constante y permanente, cada vez que surge un dilema, la necesidad de la resolución de un conflicto con perspectiva ética, debe ser incorporado ese código de ética para que aprendamos del error, de la vulneración, y para que pongamos otra vez en palabras los conflictos para ver cómo los resolvemos. Teníamos además la certeza de que era necesario llegar a ese compromiso entre trabajadores y audiencias, porque estamos en un medio público, digo, es nuestra casa común, ¿no? Si bien a través de todos los medios de comunicación se exterioriza el derecho humano a la comunicación, sobre todo con un subrayado, con un resaltador, están los medios públicos, que tienen que construir ciudadanía. Y la pregunta esencial, ¿cómo es posible que durante 70 años no haya podido haber acuerdos? Bueno, efectivamente, vos sabés que como defensora también intentamos promover los códigos de ética, fue una política pública muy concreta, sistematizamos los códigos de ética que existían hasta ese entonces, estoy hablando del 2012, hicimos una publicación para tener una guía, una orientación para elaborar códigos de ética, y fue la política pública más fracasada de la Defensoría, porque no logramos ni un solo servicio de comunicación audiovisual que se dispusiera siquiera a intentarlo.
no que nos dijera finalmente no pudimos, si quiere intentarlo. Bueno, eso merece reflexiones y debates al interior de las redacciones periodísticas, pero en enlace con las audiencias. ¿Cómo es posible que en la Argentina no tengamos los instrumentos y los mecanismos para poder desarrollar mejor nuestra labor? Porque tal como dice el Código de Ética de la Televisión Pública, el primero de la Argentina, en toda la radio, en toda la televisión, en todos los servicios digitales, tenemos como principal objetivo alcanzar la más alta calidad comunicacional. ¿Y por qué queremos la más alta calidad comunicacional? Porque queremos contribuir al fortalecimiento de la identidad y de la soberanía argentina, privilegiando nuestra realidad con el carácter democrático, federal y pluricultural que la constituyen. Entonces, finalmente, debo confesar que aquello que yo creí como mayor frustración, esto de decir fue la política pública más fracasada, termina siendo el aprendizaje necesario, tal vez la madurez, para poder establecer una metodología que ha sido distintiva, no solo para la Argentina, sino creo que por lo pronto para nuestra región, en el sentido de cómo construimos entonces este código de ética. Y se lo sintetizo, porque ha sido un largo proceso, fueron 6 meses, pero cuanto menos los lineamientos para esa metodología. Todos los jueves a las 10 de la mañana decidimos reunirnos, ¿no? La necesidad, por un lado, de la disciplina y de el saber qué va a ocurrir el jueves que viene, una cita que era ineludible. Los primeros 2 meses convocamos a expertas, a personas especialistas del campo de la ética, del campo de los derechos humanos, académicos y académicas. Por ejemplo, hemos tenido el honor de tener a Beatriz Solís Leré entre las personas que nos vino a iluminar, porque eso primero creo que era lo fundamental, poder escuchar a otras personas que habían tenido experiencias en la materia, que tenían un recorrido que podía nutrirnos. También personas referentes del campo de la defensa de los derechos de los grupos históricamente vulnerados. Entonces, especialistas en la defensa de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, afrodescendientes, migrantes, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, reflexionar en torno a prácticas como las violencias, los discursos de odio, la violencia institucional, y así fue entonces como escuchamos a todo este grupo muy interesante de personas y ya nos íbamos formando por otra parte. A medida que nos iban dando lineamientos, íbamos pensando en la práctica cotidiana. Ah, pero ¿cómo hacemos las coberturas de migrantes? Uy, pero tenemos noticias sobre discapacidad. ¿Y cuál es la mejor forma de incluir a ese colectivo? ¿Qué tipo de participación le estamos dando en la toma de decisiones de la pantalla, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas que verdaderamente podrían incluir, pero no solo ser políticamente correcto? Porque este es el otro tema, ser activos, ser activas, ¿no? Promover la transformación, no quedarme nada más con yo no vulneré ningún derecho, no. ¿Cómo promuevo los derechos? Yo siempre digo que nadie reclama un derecho que no conoce, pero tampoco nadie lo defiende ni nadie lo enseña. Entonces es muy importante ser activos, ser activas en la comunicación. Y luego de ese proceso de 2 meses comenzamos con los debates internos, con todas esas reflexiones, yo fui sistematizando las mesas, un nuevo documento donde ya empezaron a aparecer cuáles eran los temas sobre los que teníamos que debatir. Y así fue que estuvimos durante 4 meses más dándonos esos debates y empezando a escribir colectivamente. Miren, yo me formé en la gráfica, y les debo confesar que es muy difícil escribir, como solemos decir, a 4 manos. 2 autores, 2 autoras, es una complicación extraordinaria, francamente. En líneas generales una escribe y la otra va cómo acompañarlo. Imagínense acá, que era con decenas de personas, cientos abiertos, porque venían convocadas a todos los trabajadores y trabajadoras y con libertad las personas que querían, podían sumarse cualquier jueves a las 10, dentro del marco que estábamos reunidos alrededor de 2 horas, 1h30, 2 horas, podían entrar y salir cuando quisieran. Bueno, hicimos todo virtual por la pandemia, porque encima fue en tiempos de pandemia. Y luego, que fuimos escribiendo, cuando ya teníamos un preborrador, digamos, del Código de Ética, abrimos también una convocatoria a las audiencias, por primera vez en la historia de la televisión pública argentina, por primera vez en la historia de la televisión argentina,
convocamos a que las audiencias se expresaran e hicieran aportes durante 15 días. Y fue extraordinario, porque recibimos aportes de todo tipo, ¿no? Desde un grupo de estudiantes que se organizaron y nos mandaron realmente un aporte maravilloso, muy puntilloso, de tema por tema, hasta una persona que escribió 4 líneas diciendo que consideraba que no debían transmitirse cámaras de videovigilancia con escenas de violencias, porque las pantallas están llenas de violencias, hasta otras personas que puntualmente son integrantes de espacios donde se defienden derechos de personas con discapacidad, entonces pedían subtitulado y, bueno, distintas herramientas de accesibilidad, en fin. Eso lo incorporamos también al código de ética en el marco de debates. Valió la pena, o sea, fue una, digamos, aportación masiva, ojalá y haya sido así, pero yo quisiera decirte, Cintia, en ese sentido, la radio y la televisión públicas están obligadas de alguna manera a hacer un contrapeso a los otros medios de comunicación que tienen sus agendas muy claras, ¿no? Y que tienen que ver con, bueno, pues con el ganar dinero del uso de su medio, ¿no? Y la radio y la televisión pública están obligados a otro tipo de, pues, de mandamientos éticos, ciudadanos, civilizatorios, ¿no? Había antecedentes, no había antecedentes en Argentina, ya está el código, la gente lo está, ¿y qué dicen los de enfrente? ¿Qué dicen los de la radio y la televisión comercial? Mira, ¿no lo adoptarán? José Ángel, en principio, decirte que yo no tengo la perspectiva del enfrente y de los otros y esa diferencia porque creo en un ecosistema comunicacional saludable desde todo punto de vista. Entonces, realmente creo, ahí tengo una mirada muy particular, es cierto, que tenemos que promover buenas prácticas en el ecosistema comunicacional en general, porque el derecho humano a la comunicación es el que hay que garantizar independientemente del soporte. Entonces, en principio vos tenés una radio y una televisión que al ser por donde se transmite, transcurre o se efectiviza el derecho humano a la comunicación, hay una base común. Está muy naturalizada la mercantilización, está muy naturalizado el negocio y requiere un cambio de paradigma. Y ahí es donde van a encontrarme tratando de que reflexionemos y concienticemos sobre esto. No se trata nada más que el sistema de medios públicos sea una isla o una contraparte. Se trata de que pensemos el ecosistema general, el acuerdo está escrito en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ese es el piso que deben cumplir, porque no nos olvidemos que la radio y la televisión, por ejemplo, usan espectro radioeléctrico, que es patrimonio del país, claro, o de la humanidad, y entonces eso nos pone que con una serie de obligaciones le damos un derecho de explotación, pero otra vez la titularidad es del pueblo argentino en este caso, ¿no? O incluso se considera, como decía, patrimonio de la humanidad. De manera, yo creo que la exigencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es muy clara, la transmisión, radio, televisión, tiene que ser a partir de principios éticos, e incorporando siempre buenas prácticas. La noticia que tengo de hoy, porque hace muy poquito tuvimos una reunión de directorio aquí en la radio y la televisión pública, es que las otras televisiones públicas del país, que son locales, que son provinciales, han decidido adherir al código de ética. Así que hay un pequeño primer paso. Yo requerí de todas maneras que es muy importante la adhesión, pero también la adhesión a la metodología. Que podamos tener debates al interior de quienes trabajan en las televisiones públicas también, porque como señalaba al principio, esto no se trata nada más de, ha sido muy celebratorio para mí que lo hayamos conseguido, pero ahora necesitamos formar a trabajadores y trabajadoras de manera constante y permanente para que reflexionen sobre lo que hacen. Miren, yo, como les decía, fui productora, conductora, hice toda la escalerita, en la radio y en la televisión, menos ser camarógrafa, digamos, no, en la parte como periodista, ¿no es cierto? Y la verdad, hay que decirlo, no tenemos mucho tiempo para tomar decisiones en la radio y en la televisión. Tomamos las decisiones muy rápidamente, es muy vertiginosa nuestra forma de trabajo, a pesar de que he desarrollado también género documental, que lleva más tiempo. De todas maneras, en líneas generales, se toman decisiones muy rápido.
Y francamente, digámoslo también, no suele haber mucho tiempo para pensar, porque tenemos más de un trabajo, porque tenemos otras obligaciones por fuera. Entonces, si no se generan espacios de debate, de reflexionar sobre nuestras prácticas profesionales, de a su vez asumir la posibilidad de mejorar esas prácticas profesionales. También saben que a los periodistas y las periodistas no les gusta mucho que le digan las cosas que no hacemos bien, ¿no? No es que estamos, ay, qué maravilla, qué bendición, gracias por haberme dicho que me equivoqué de ponerle un derecho, ¿no es cierto? No es exactamente lo que pasa. Entonces eso requiere de una pedagogía, que es la pedagogía de la inclusión, que es la pedagogía de aceptar los errores, que es la pedagogía de poder frenar la marcha y decir, me equivoqué, no me di cuenta, no sabía, pero me equivoqué. ¿Y de qué manera podemos acercarnos? Por eso yo hablo de la política del encuentro, de ser enlace, de ser puente. ¿Cómo me acerco a las audiencias a las que le vulneré este derecho? ¿De qué manera puedo reparar el daño que hice? ¿Cómo puedo aprender para que no me vuelva a pasar y para que la próxima vez que tenga que tomar una decisión rápida sea la adecuada? Creo que de eso se trata el código de ética también, ¿no? En principio, un compromiso de trabajadores y trabajadoras con las audiencias, pero además un ejercicio para ser no solo mejores profesionales, sino mejores personas. También, mi querida Cintia, el código de ética es poner en común una buena manera de comunicarnos, una manera educada, civilizada, respetuosa, ¿no? Y porque no hemos hablado de los problemas de los códigos de ética en términos de en los muchísimos problemas que hay, porque ya que lo tenemos, que es un gran mérito tenerlo, gran mérito, el problema es aterrizarlo, que se utilice, que no se deje, como tú decías, en un rincón o que nada más se copie y se pegue y se tenga para cumplir con ciertos parámetros de calidad empresarial o institucional o de otro tipo. Cómo hacerle para que sean memorables, memorizables y no sean, porque los documentos escritos por tanta gente, con tantas palabras, con tantos incisos, luego no son tan, no se nos quedan tan grabados como, ¿no? Es decir, los documentos democráticos son muy difíciles, así son también ¿no? Las constituciones, y en este caso además la ética lo tienen que saber nuestras audiencias. La ética es especialmente no una norma, no un reglamento, es una onda que viene, ¿no? La moral y la ética vienen como de la voluntad, digamos, ¿no? Es decir, no puede venir ninguna procuraduría, un fiscal o un abogado, o sea, no son vinculatorios, no es coercitivo, no puede venir una autoridad a castigarnos, se puede dirimir, se puede discutir, se puede poner sobre la mesa, se puede decir yo no o yo sí, pero hay un piso de buena fe y luego no es tan buena la fe de todas nuestras comunicaciones. Nada más déjenme leer el inciso 1 que me pide Cintia para que sepamos, por ejemplo, de qué estamos hablando y que se escuche, ahorita que lea yo el inciso 1 del código del que estamos hablando para la televisión pública de Argentina, que se escuche cómo fue hecho a muchas manos. Dice, nuestra labor deberá ser siempre decolonial, despatriarcal y respetuosa de la diversidad, promotora de la defensa de la comunicación como derecho humano y no como negocio u operación de prensa, de las audiencias como plenos sujetos de derecho y no como consumidores, y de la información como bien social y no como mercancía, para garantizar la búsqueda de la verdad y fomentar la construcción ciudadana. Punto. Casi escucho los pleitos ¿y por qué poner siempre de colonial? ¿Y por qué sujetos y no sujetos? ¿Y por qué audiencias? ¿Y por qué de derecho? Y otra vez el lenguaje de género. ¿Y por qué entonces casi escucho todas las horas y horas de sesiones y discusión de estos jueves que nos comentaste. Además hay que decirles a nuestras audiencias en dónde pueden, si quieren echarse una vuelta por estos 24 puntos que valen la pena muchísimo. ¿En dónde se puede localizar este código? Y también, Cintia, aprovechar, tú ya dijiste que vienen los códigos, déjenme resumir, no del poder, sino de las bases empoderadas, o sea, de todas y de todos los que nos comunicamos. Tienen que ser dinámicos, no pueden existir solitos, hay que capacitarnos, formarnos y discutirlos y cuestionarlos todo el tiempo y poderlos cambiar. Tienen que estar
tiene que haber un compromiso con la alta calidad comunicacional. También hay que pensarlos y hacerlos en conjunto. Un código unilateral o totalitario de la autoridad no sirve para nada. El chiste es que todos lo hagamos y porque todos lo queremos seguir, que sea utilizable cotidianamente, que nos sirva en realidad para dirimir cuando viene un problema ético. Y es una delicia, decir, no, porque acá dice y acá decía, pero no, el otro punto. Es una delicia eso, aunque no nos dé mucho tiempo. Y en 2 minutos. Ay, ¿no? Perdón, ya me acabé. Bueno, ¿qué no es un código? ¿Qué no es un código, mi querida Cintia? Y perdón que lo plantee así, pero cuando se habla de ética, en nuestros países a veces dicen, ay, es que la ética es para, y no es cierto. Bueno, ahí está, en www.televisiónpublica.co.ar, en institucionales dice, la televisión pública tiene su primer código de ética. No sé si entraron o bueno, lo pueden hacer y ver en este mismo momento, yo estoy chequeándolo y por eso de fondo se escuchaba la televisión pública, para que lo puedan tener. Acabamos de probar la forma a la que acceder. tvpublica.com.ar, van a estar escuchando en vivo la televisión pública como pasó recién de fondo conmigo, bajan y dice institucionales y ahí van a encontrar entonces. La televisión pública tiene su primer código de ética para poder leer. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Bueno, te voy a consultar y mucho, porque esa parte todavía, por supuesto que no la hicimos, porque acabamos de tener nuestro primer código de ética en el marco de los 70 años, el 17 de octubre, ahora, acabamos de nacer, podemos decir. Vamos a crear un observatorio, ese es el compromiso, que es muy interesante también, porque lo que venimos dialogando es que vamos a crear el observatorio, fíjate, con una conducción tripartita. La empresa, yo cuestiono esa forma de expresarnos, pero así está nuestra ley, porque si lo quiero desmercantilizar, lo tengo que correr, ¿no?, de la palabra empresa, pero bueno, es una empresa pública, RTA es una empresa del Estado. Entonces, un observatorio que tiene una conducción tripartita. Una persona que representa a la empresa, otra que representa a trabajadores y otra que va a representar a las audiencias. Y a su vez estamos conversando para que haya 3 comisiones, entonces, donde esté integrado todo el directorio, los distintos sindicatos y trabajadores, y en representación de las audiencias vamos a invitar a aquellas personas que participaron haciendo sus aportes, a quienes estuvieron en esas primeras mesas de debate. Pero todo esto es una idea que estamos construyendo porque nos dimos 180 días para poder tenerlo. Así que en cuanto lo tengamos, me encantaría que podamos hablar nuevamente, porque depende de la creación de ese observatorio real, concreto, muy tangible, que tengamos desde mi punto de vista el mejor de los destinos para el cumplimiento de este código de ética. Nos encantará continuar esta conversación, doctora Cintia Ottaviano. Gracias por compartir estas buenas noticias de la radio y televisión pública de Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta el Cono Sur, y esperemos que muy pronto, vengas a México a compartir con nosotros y a platicar con la radio y la televisión pública de México. Muchas gracias por tu tiempo, Cintia Ottaviano, es un placer. Les agradezco muchísimo, José Ángel, a todo el equipo allí, por supuesto también Ana Cecilia, con la que seguiremos intercambiando experiencias, porque tanto cuando fui defensora, como periodista y ahora como directora, es muy importante que intercambiemos aquello que hemos aprendido, en lo que creemos que no nos ha ido tan bien, porque nos sirve para ir desarrollando mejor la tarea. Tenemos que estar unidos y unidas en América Latina porque compartimos mucho más de lo que a veces pensamos. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo, un gran saludo. Ay, ese país hermoso que cuánto me hubiera gustado poder estar, pero la pandemia nos ha tenido un poquito distanciados en lo territorial, pero seguramente ya estaré por allí y me comeré unos chapulines que sepan lo que me encantan. Claro que sí, mi querida Cintia. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Tortilla con chapulín y aguacatito, delicioso. Gracias, Ana Cecilia, doctora Cintia Ottaviano, a todos los amigos y amigas que nos escucharon, los invito a que el próximo miércoles nos sintonicen también, por supuesto, en Radio Educación, la Defensoría de las Audiencias. Hasta entonces.
Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.